Traemos una conferencia muy importante, tal vez de carácter apologético, y esto significa para defender la fe. Y el título de la conferencia se llama Las evidencias de la Biblia. Las evidencias de la Biblia. En Isaías capítulo 40, versículo del 6 al 8, tenemos estas palabras. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En estos versículos se resume lo que siglos después se conoció en la física como la ley de la entropía, que todo está sujeto a un desgaste, lo que establece la primera y segunda ley de las termodinámicas. Todo sufre un deterioro, todo se echa a perder. Nuestro refrigerador es un testimonio, ¿verdad?, que contradice la teoría de la evolución. En lugar de que las cosas estén progresando, evolucionando, están degradándose cada vez más. Sin embargo, aquí se compara, ¿verdad?, que nuestra vida también es como la flor del campo. La vida humana nace, tenemos nuestro clímax como las flores y nos marchitamos tarde o temprano. Sin embargo, a pesar de que el universo que nos rodea está gobernado por esta ley de la entropía, donde todo está sujeto al deterioro, al desgaste, a la oxidación, lo único que permanece alrededor de nosotros es la Biblia. Es lo único que permanece inalterable, no sujeto a ningún cambio. Y muchos cristianos, aunque se dicen cristianos y leen la Biblia, han sido objeto de mucha burla en la televisión, en noticieros, en entrevistas, y les preguntan por qué la Biblia es la palabra de Dios, como nos han enseñado desde la escuela dominical. Y muchos cristianos no saben contestar. La mayor parte de los ateos, de los científicos, de tus maestros, de políticos, de escritores en el mundo entero, no saben lo que en esta mañana van a escuchar, las evidencias de por qué la Biblia es el libro, sobre todos los demás billones de volúmenes de literatura, el más interesante, el más peculiar y el único que puede traernos palabras de vida eterna. Qumran, Israel, localizado a orillas del Mar Muerto. Este valle escondía en sus cuevas una biblioteca de precioso valor histórico para la posteridad. ¿Quiénes escribieron los rollos del Mar Muerto? ¿Qué mensaje contenían? En búsqueda de la verdad sobre este descubrimiento, aquí comienza Evidencias. Los rollos del Mar Muerto es uno de los capítulos más recientes dentro de los estudios científicos de la historia bíblica. Un hallazgo impactante para los que defienden y para los que niegan la veracidad del relato bíblico. Pero, ¿qué son estos rollos? ¿Y quiénes lo escribieron? Los rollos del Mar Muerto son el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. ¿Por qué son tan relevantes? Porque antes del año 1947 solamente teníamos copias de la Biblia que databan de unos 1000 años después de Cristo, hablando acerca de copias de la Biblia hebrea. Así que muchas personas arguían que algunos de estos escritos habían sido acomodados después de los eventos para tratar de responder a las profecías que los cristianos aseguran que se cumplían en la vida de Jesús. Por esa razón, los rollos del Mar Muerto fueron revolucionarios. Se descubrieron accidentalmente en 1947 por unos beduinos que andaban por ahí circulando
por las cavernas que hay en las proximidades del Mar Muerto. La geografía del Mar Muerto es muy interesante, es muy árida y tiene unas especies de murallones, ¿no? Donde hay cuevas. Y se los llama así los rollos del Mar Muerto porque fueron encontrados en la orilla noroccidental de este mar, que es la finalización o el desemboque o desembocadura del río Jordán. El río Jordán, que nace en el Líbano y hace un recorrido de unos 150 kilómetros y termina en esa fosa que se llama el Mar Muerto, 400 metros debajo del nivel del mar. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por un joven beduino. He tenido el privilegio de conocer a varias de las personas que estuvieron en toda la drama de ese descubrimiento hace unos 60 años atrás, 60 y poco. En el año 1947, este jovencito tiró una piedra. Y cuando tiró esa piedra quebró algo. Él pensaba que tal vez era oro, porque muchos de estos niños, hasta los días de hoy, buscan elementos o artefactos que han sido enterrados por mucho tiempo para venderlos. Así que él va y, qué chasco, solamente encuentra algunas vasijas y encuentra algunos fragmentos de cuero, similares a los que tenemos aquí. Estos fragmentos de pergamino, de cuero viejo, con tinta, a los ojos de él, pues no eran muy significativos. Él los tomó y se los llevó a un sacerdote. Al principio no se los quisieron comprar, así que iba a llevárselos a un hombre que hacía sandalias. Iba a terminar este material en sandalias, en los pies de muchos beduinos, o de varios beduinos, allá en el cercano oriente, hasta que este hombre, este sacerdote, vaya reconociendo la importancia potencial de estos rollos y los compró. A partir de allí fueron expediciones arqueológicas. Vincent fue el primero y después el más famoso de todos es un francés, Rolando de Vaux, un sacerdote, si no recuerdo mal, es de la orden de los dominicos, que fue el gran investigador y arqueólogo que siguió excavando y trabajando y descubriendo nuevos manuscritos en esas cavernas del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto es un cuerpo de escritos que se componen de escritos similares a los que tenemos en la Biblia, el Primer Testamento o el Antiguo Testamento. Tenemos escritos que son conocidos como los libros apócrifos también. Y también, en tercer lugar, tenemos rollos o escritos de una secta llamada los Esenios, que vivía en esa parte, la parte sur-oeste del Mar Muerto, donde hoy se encuentra el Estado de Israel. Y los Esenios eran un grupo de eruditos, muchos de ellos de descendencia sacerdotal, que se fueron a una comuna en la cual ellos interpretaban que pronto habría una guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ellos tenían que prepararse, así que esta comunidad de hombres se dedicaban a escribir la Biblia y escribir escritos apocalípticos, los cuales hablaban acerca de esta guerra entre el bien y el mal. Allí ellos vivieron, tenían sus construcciones, tenían sus casitas, sus fortalezas. Parece que eran una comunidad judía ascética, puritana, separados de las poblaciones, separados de las masas. Ellos apuntaban a la purificación de la vida espiritual, sobre todo basados en rituales externos, en la comunidad de Qumran, y ahí en ese lugar que ya se ha excavado y es un lugar muy famoso, un lugar muy turístico hoy, hay señales de muchas cisternas, estanques, se usaba mucha agua para las purificaciones que ellos tenían, y entonces parece que la llegada de los romanos en el año 63 a Palestina, o alguna sublevación o algo que no estuvo bien, y los romanos parece que atacaron la zona, el área, y lo que se supone es que estos judíos que vivían allí retirados escondieron toda su biblioteca, los libros que ellos tenían del Tanaj, los libros proféticos, los libros de la ley, los libros
históricos, y todos los libros que ellos tenían parece que los guardaron en vasijas grandes, gigantes, que se usaban como depósito de alimentos o de líquidos o lo de que fuera, y los escondieron en las cuevas propias de la zona. Ellos tal vez entendían que eso era parte de los eventos de los últimos días, la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ellos pensaban que después de ellos batallar y luchar hasta la muerte, de ser necesario, aunque ellos pensaban tener la victoria contra los romanos, ellos finalmente serían liberados de una manera sobrenatural o poderosa. Sin embargo, nadie regresó a buscar aquellos escritos y estuvieron allí enterrados por casi 2000 años, hasta nuestros días. El contenido de los rollos del Mar Muerto fue lo más asombroso de este hallazgo. Una enorme biblioteca judía del primer siglo, no solo conteniendo copias de libros del Antiguo Testamento, sino que también copias de otros libros y documentos importantes para la cultura de aquella época. En la biblioteca de Qumran se encontraron los libros del Tanaj judío, que serían los libros de la ley, de los profetas y de los escritos, que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento, cientos de rollos escritos en hebreo, y es interesante ver cómo los Salmos, Deuteronomio y Isaías son los libros que más aparecen. El libro de Isaías se encontró completo, 2 rollos una copia completa del libro de Isaías, un rollo, un comentario sobre Habacuc, otro sobre Génesis, y bueno, cientos de manuscritos conteniendo los diferentes libros de la Biblia. El único libro de la Biblia que no está atestiguado ahí en Qumran es el libro de Esther, pero quizás sea simplemente un accidente, nada más. Los esenios no solamente copiaron los libros de la Biblia, no solamente copiaron los libros canónicos de la Biblia, sino que también copiaron otros libros que por supuesto había. El Señor en los Evangelios y en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se dice que esto que nosotros tenemos, esto que estamos leyendo, dicen los autores del Nuevo Testamento, no es todo lo que dijo Jesús. Jesús dijo otras cosas también, que no están en esos libritos, en esa compilación de los libros. Quiere decir que evidentemente puede haber habido otros libros con dichos de Jesús. Lo que pasa es que cuando se compilaron los libros, cuando se formó lo que se llama el canon o la regla, nuestros hermanos cristianos que compilaron el canon, no los consideraron necesarios para incorporarlos al canon, y algunos quedaron afuera del canon, y de esos libros también hay copias que hicieron los esenios. También ellos se ve que tenían algunos libros especiales que también se encontraron, el rollo de Damasco, que se llama, que eran unas reglas, reglas judías, y también el rollo o manual de la convivencia de la comunidad, el rollo digamos el libro de la disciplina, que se llamaba, y también otro que se encontró, un rollo muy importante, que se llama el rollo de la guerra o la lucha entre el bien y el mal. Son los libros que se destacan en la biblioteca de Qumran. Es común que se cuestione cómo realmente era la cultura y la fe judía en el primer siglo, y qué vínculo había con el cristianismo primitivo. ¿Qué informaciones el descubrimiento en Qumran presentan sobre estos movimientos religiosos y su relación entre ellos? Este grupo nos habla más acerca del judaísmo que del cristianismo. Nos habla en cuanto a los diferentes movimientos, las diferentes sectas, especialmente los movimientos apocalípticos que había en el periodo intertestamentario entre los 2 testamentos y durante el tiempo del cristianismo, cuando estaba gestándose en su infancia, ya que el grupo termina en el año 70 después de Cristo, cuando el cristianismo todavía era parte del judaísmo, era parte de los nazareos o el camino, y no tenía una identidad separada de los grupos judeocristianos o judíos que había durante el primer siglo. Pero sí nos habla acerca de la esperanza mesiánica.
sí nos habla acerca de las expectativas que ellos tenían. Y ahí sí tenemos una relación con los cristianos, porque vemos inclinaciones similares. En el caso del cristianismo, las características de estos dos Mesías, el Mesías Rey y el Mesías Príncipe, juntamente con la idea sacerdotal, se unen, convergen. Cristo es Rey y Cristo es sumo sacerdote. Y así es que los cristianos veían a Jesús. Además de los libros canónicos, es importante lo que relatan otros libros. Incluso, por ejemplo, libros que no están aceptados como canónicos, pero que figuran en algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la historia de los Macabeos. No son libros que la iglesia cristiana primitiva ha aceptado como canónicos, y se los considera deuterocanónicos, más allá, o escritos tardíos, incorporados después de qué se cerraron. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se cerró 400 años antes de Cristo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero esos libros fueron escritos después de que se cerró el canon. En el cierre del canon participó, por ejemplo, el profeta Malaquías, por ejemplo, ¿no? Miqueas y algunos otros. Entonces, después se incorporaron escritos que está demostrado que son del periodo griego, por ejemplo, y no del periodo hebreo. Entonces, pero esos libros, aunque no son canónicos, sin embargo, tienen contenidos históricos de costumbres que nos ilustran acerca de esos aspectos, o históricos, o de costumbres, de hábitos, de estilo de vida, y siguen siendo útiles, por más que no sean considerados inspirados. Se encontró recientemente, estamos hablando de un año y pico atrás, estamos hablando de un fragmento de piedra que pertenece a este cuerpo de los rollos del Mar Muerto. Allí hay referencia a un Mesías que muere y resucita al tercer día. La Biblia es enfática que la resurrección es esencial para la fe cristiana, y aparentemente también era esencial en la fe judía, lo que nosotros podemos corroborar en el libro de Ezequiel con la profecía del valle de los huesos secos. Durante esa visión, los huesos, las personas muertas, son otra vez reestructuradas anatómicamente, y se le da el soplo de vida. Así que ahí vemos converger el cristianismo y el judaísmo con la esperanza de la vida eterna. Los manuscritos encontrados en Qumran han traído gran conocimiento sobre la cultura y la fe del pueblo judío del primer siglo. También fueron importantes para confirmar la presencia de los esenios en la región del Mar Muerto. Pero, ¿qué importancia tuvieron estos escritos para la veracidad y la comprensión de la Biblia? Creo quizás lo que más aportaron estos rollos, porque justamente a través de los años, ¿cierto?, los científicos han puesto siempre en duda en cuanto a ciudades, en cuanto a costumbres, en cuanto a algunos acontecimientos. Todavía hoy en día, ¿cierto?, se sigue pensando, y hay críticos que ponen tremendas dudas en cuanto a ciertas situaciones que presenta la palabra de Dios. Estos rollos justamente afirman que eso es veracidad, y afirman algo que es quizás lo más importante, por lo menos para mí, en el sentido de qué concepto había en la época de Cristo en cuanto justamente al Antiguo Testamento, qué se creía, cuál era, ¿cierto?, que había en la cultura en cuanto a la verdad que se sostenía. En realidad, hacia atrás se tenían muy pocos manuscritos para saber cómo era la Biblia antes de ese tiempo, y la pregunta que siempre existía, ¿cómo era la Biblia en los tiempos de Cristo? Entonces había como una inquietud por saber si la Biblia hebrea en los tiempos de Cristo era la misma que la Biblia hebrea que se tenía hoy. Bueno, para el cristianismo, digamos que su base está puesta en el Antiguo Testamento, aunque tenemos el Nuevo Testamento, pero fue muy bueno el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, porque se logra comparar, digamos, toda la escritura que se tenía hasta el año 1000, los rollos más antiguos que teníamos, con aquellos rollos del Mar Muerto que databan 200 años antes de Cristo o 100 años después de Cristo. Entonces se logra ver que la Biblia que se tenía en los tiempos de Cristo era, por así decir, comparable a la Biblia que teníamos desde el año 1000 por lo menos hasta ahora,
que lo que testifica el manuscrito o el códice de Leningrado. Así que por eso uno puede decir, bueno, estos rollos fueron parte de los escritos que el mismo maestro, que el mismo Jesús leyó. Y esa es la importancia que tienen tanto estos rollos, es decir, son parte de la cultura o de la teología o del ambiente cristiano de la época de Cristo. Eso es lo que se sostenía, eso es lo que se hablaba, y esa es la mayor importancia que guarda, en saber que cuando el maestro habla, justamente el escrito estaba hablando del contenido de rollos similares o idénticos a estos rollos que fueron descubiertos. Yo he tenido el privilegio de estar detrás de las murallas de algunos de estos lugares donde se encontraban estos rollos, tanto en Princeton, New Jersey, como en Jerusalén, en el área donde se encuentran los franciscanos. Y he tenido el privilegio de compartir en varias ocasiones con uno de los últimos hombres que estuvo desde el proyecto inicial hasta nuestros días. Le ha dedicado toda su vida a estos rollos. Y él publicó el último volumen en el año 2007 de los rollos del Mar Muerto. Así que nosotros sí podemos tener el cuerpo completo de esos escritos que han sido inalterados a través de los siglos. Aquello que escribió Moisés, aquello que escribió Samuel, aquello que escribió Isaías, lo tenemos hasta nuestros días y tenemos evidencia de que ha sido consistente el uno con el otro. Es decir, podemos comprobar que los manuscritos que existían 200 años antes de Cristo, 100 años después de Cristo, de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, coinciden con los manuscritos que teníamos en la actualidad, que no eran tan nuevos y que databan del año 1000, del año 900. Es decir, retrotraer o llevar la antigüedad de la Biblia 1000 años más hacia atrás y conseguir testigos 1200 años más antiguos de los que uno tiene para determinar la veracidad de un documento. Creo que los rollos del Mar Muerto hicieron una contribución maravillosa en beneficio de la veracidad y de la confiabilidad de la Biblia. Al analizar los rollos del Mar Muerto, es posible encontrar algunas diferencias con copias bíblicas utilizadas hoy. ¿Esto comprueba que la Biblia actual es incorrecta? ¿Qué equívocos o diferencias existen entre estos escritos? Nosotros teníamos una versión de la Biblia llamada la Septuaginta o la versión de los 70. Esta versión de la Biblia, que está en griego, se convirtió en una versión considerada como principal, aún principal a las escrituras hebreas, porque teníamos copias más antiguas de las que teníamos de las escrituras hebreas. Y algunas de las lecturas en esta Biblia difería al texto masorético. El texto masorético es el texto que tenemos hoy, estos textos de las Biblias, el Tanakh, el cual fue escrito por escribas masoretas que iban cuidadosamente llevando el registro de la Biblia. Y entonces, cuando había diferencia entre el texto masoreta y la Biblia griega, pues se prefería la Biblia griega. Sin embargo, estos escritos del Mar Muerto, que son más antiguos, en la mayoría de las ocasiones siguen la tradición, o es similar a la tradición del texto masorético. Algunos le llaman entonces a los rollos del Mar Muerto el proto-masorético. Hasta entonces, los textos mejores que había de los manuscritos bíblicos eran los escritos por los masoretas. Los masoretas eran un grupo de gente dentro de los judíos que tenían el oficio de ser escribas. Y acá viene la diferencia con los esenios. Los esenios tuvieron muy buena voluntad para copiar los textos bíblicos, pero no eran escribas de oficio. Por lo tanto, si bien esos escritos, que son más nuevos que los de los masoretas, sin embargo, no son tan fieles como los de los masoretas. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, precisamente porque los masoretas eran escribas de profesión, y el escriba de profesión tenía que someterse a preceptos muy rigurosos o a normas muy rigurosas para copiar. Por ejemplo, la copia tenía que ser tan exacta, no existía la computadora, recuerden, ¿no? Tan exacta que
tenían cada página que copiaban tenía que ser exactamente igual al original, en número de líneas, en número de caracteres y en el lugar en que estaba cada carácter y cada palabra. Un preciosismo espectacular, además de todos los demás detalles que tenían que tener en cuenta, ¿no? Eran escribas de profesión. Por eso la diferencia. En cambio, los esenios era gente de buena voluntad que puso lo mejor que pudo para preservar esos textos sagrados, pero no eran profesionales. Ahí está la diferencia entre un profesional y un aficionado. Hay algunas variaciones lingüísticas, pero el contenido, la esencia, la veracidad es idéntica. Entonces eso nos da tranquilidad de decir que a pesar de los años, del correr de diferentes escribas, se mantuvo justamente la fidelidad en los manuscritos y el mensaje no cambió. Y eso nos da tranquilidad más en el mundo que vivimos hoy, en un mundo posmoderno donde se nos dice, bueno, la verdad absoluta cayó, ya no hay más verdades. Bueno, a lo largo de la historia se nos muestra que sí, hay verdades que siempre están firmes y que debemos justamente tenerlas en cuenta, y que justamente estos escribas tuvieron mucho cuidado en escribir para que no sea falseado el mensaje justamente de la palabra de Dios. Por un lado, aunque tienen diferencias no fundamentales con las mejores copias, como son más antiguos, estos datan del siglo II antes de Cristo, validan la veracidad del texto. Del texto bíblico que nosotros tenemos en la actualidad. Cuando nosotros leemos la Biblia que tenemos ahora y leemos esos manuscritos del Mar Muerto, algunos de los libros, Isaías por ejemplo, no encontramos variedades fundamentales. Quiere decir que eso nos afirma de que el texto bíblico que llegó hasta nosotros es realmente y contiene la palabra de Dios, por el cuidado que han tenido en su copia. Por más, insisto, que los esenios no eran los copistas, digamos, de oficio u oficiales. En algunas ocasiones hay textos o pasajes que son similares a la Biblia Septuaginta, pero en su mayoría nosotros vemos que une y corrobora la autenticidad o la veracidad de la Biblia. Nosotros no podemos asegurar de que estas personas existieron en base a estos escritos, pero sí podemos asegurar de que son antiguos, de que fueron históricos. No se puede corroborar de que Dios le habló a alguien llamado Abraham, o a Moisés, o a un David, pero sí podemos corroborar que estas tradiciones o estos escritos son antiguos, han permanecido hasta nuestros días, y los rollos del Mar Muerto corroboran la fidelidad de estos escribas a través de los siglos. Los rollos del Mar Muerto son una evidencia más de que la Biblia que se lee hoy no sufrió modificaciones de contenido durante la historia. Entonces, ¿se puede concluir que el registro sagrado, aún hoy, puede ser confiable? Definitivamente sí, porque la Biblia es confiable por dos razones. Por una razón interna, que tiene que ver con la experiencia que nosotros mismos podemos tener con la Biblia al leerla. Es decir, la Biblia en sí misma como libro me encanta, me apasiona y llena la necesidad de mi alma, que es una cuestión puramente espiritual, interna y subjetiva. Ahora, si es por lo objetivo, si históricamente es confiable, no hay otro libro en el mundo que esté más atestiguado históricamente que la Biblia. Justamente lo que veníamos diciendo de los rollos del Mar Muerto, eso es maravilloso, es increíble pensar que nosotros podemos tener copias de un libro que amamos y que queremos, y tenemos copias de este libro que datan de 2200 años, contando desde ahora hacia atrás. Es maravilloso. Que si hay algún cambio o hay alguna modificación entre un escrito, entre una traducción y la otra, entre un rollo y el otro, son insignificantes. Algunos dicen, justamente los más especialistas, hablan de insignificancias literarias, pero que no guardan justamente ningún, digamos así, importancia en el mensaje de que la palabra de Dios quiere darnos a nosotros. Así que por un lado, de decir, nos tranquiliza, y saber que la fidelidad estamos allí. Una vez escuché de un profesor, ¿no?,
que la inspiración, ¿cierto?, no solamente tuvo que ver allí cuando el profeta fue inspirado para escribir, sino también en la continuidad del Espíritu Santo trabajando justamente en mantener esa verdad pura. Cuando un escriba tomaba, ¿cierto?, del profeta o del patriarca esos escritos, ¿cierto?, originales, lo traducía, ¿cierto?, y es tan importante justamente lo que el profeta escribió como también lo que justamente el escriba también escribió en su rollo. Es decir, ahí vemos la obra del Espíritu Santo trabajando, ¿cierto?, para que llegue un mensaje puro, limpio, no trastocado. El mundo hubiera seguido leyendo la Biblia como lo hacía en el mundo cristiano, hablo por supuesto, como lo hacían en los primeros siglos del cristianismo, otra hubiera sido la humanidad. Porque en realidad, insisto, la Biblia no solamente tiene razón, sino que la Biblia cambia a los seres humanos. Y hay un principio fundamental en la Biblia que es contrario a lo que se aplica hoy en la sociedad. Hoy todos los sociólogos, los políticos, nos dicen que hay que cambiar la sociedad para que cambie el ser humano. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que hay que cambiar al ser humano para que cambie la sociedad. Y la Biblia puede cambiar individuos, y al cambiar individuos cambia sociedades. Aquellas personas que quieran buscar evidencia acerca de la historicidad o la antigüedad o la consistencia de los autores bíblicos sí tienen en qué creer, pero la mayoría de los cristianos no se dejan basar su experiencia solamente en lo que nosotros como arqueólogos le podamos ofrecer. Ustedes en su relación con el cielo tienen que entonces pedirle ese milagro de la fe, esa experiencia sobrenatural de la cual nosotros no podemos ayudar en base a nuestros descubrimientos o en base a nuestro análisis. Y en su relación con el cielo, ustedes determinar si la Biblia es veraz para tu vida.